Hola, soy la doctora Sidney Greenawalt y hoy vamos a hablar sobre peso y talla. ¿Se acuerdan cómo hemos estado hablando de estos 1000 días, de epigenética y la importancia de la salud? Pues ahora yo tengo que tener una manera de medir esa salud. Y una de ellas es antropometría. ¿Qué es esto? La medición. Porque fíjense que en los niños la característica principal es el crecimiento y el desarrollo. Eso es como yo me voy a dar cuenta si un niño está sano o no. Algo que aprendí mucho es que cuando tú vas a pesar y a medir un niño, las tablas y lo que utilices tienen que ser acorde a tu población. Y hoy vamos a hablar un poco de por qué los graficamos y dónde los ponemos y cómo interpretar estas tablas. Entonces, para que quede muy claro, yo peso y mido a un niño porque es el mejor indicador de salud que tengo. ¿No? Siempre le pregunto a mis alumnos, oye, ¿por qué? Pues para ver cómo va. Sí, para ver cómo va, pero ¿qué me dice? Y entonces esto quiero que quede muy claro, salud. Y fíjense bien, siempre hablamos del peso, pero el peso, aunque es muy importante, el peso fluctúa y si te enfermas, 5 días bajas de peso, si comes mucho subes un poco, pero el mejor indicador es la talla. Y la talla es mi mejor indicador de salud, tanto a nivel poblacional como individual. Pongamos mucha atención a esa talla. Vamos a ver, ¿no? Posteriormente cómo peso y mido un niño, que es muy importante. Todos los niños menores de 2 años se dice longitud y entonces lo mido acostado. Y lo mido acostado porque muchos niños a los 2 años ya se paran. Pero ¿qué sucede? Acuérdense de las dimensiones de esta cabeza. Tiene una cabeza muy grande. Pues cuando tiene esta cabeza muy grande, su base de sustentación, donde él se para, es amplia, sus piecitos sí. Y pone esta hiperlordosis para detener esa cabeza. Es como si yo a ustedes les pongo un vaso en la cabeza, lo primero que hacen es abren las piernas y ¿no? la espalda la hacen curva para tener este equilibrio. Por eso lo acuesto, porque una vez que lo acuesto, quito esta hiperlordosis y acomodo esta cabecita. Y acuérdense que cuando lo acuesto tiene que ser medido por 2 personas y la cabeza, los hombros, las nalgas, las pantorrillas y los talones tienen que estar tocando la tabla para medirlo bien. Ahora bien, si ya tiene más de 2 años, entonces ya puede usar un infantómetro. Si han visto, hay estas básculas donde ya tiene integrado para medir, pero el niño se mueve y entonces no es una buena manera de medirlo. Siempre hay que medirlo en un infantómetro o poner una cinta. Si no tienen, pongan una cinta pegada a la pared y entonces ahí sí pueden pegar los talones, las pantorrillas, las nalgas, los hombros y la cabeza y este plano de Frankfurt, nunca lo jalen así, siempre debe de ir derechito y entonces así sí puedo medir la talla. Esa es la talla. Ahora bien, con el peso siempre traten de utilizar una báscula digital, porque si tratamos de usar estas, a veces, sobre todo en los niños muy chiquitos, donde suben 30 gramos por día, más o menos, a veces perdemos. Entonces traten de usar una digital. Siempre déjenlo en camiseta, quítenle el pañal, porque aunque esté limpio y no se haya hecho pipí, pesa. Y cuando es un niño, ¿no?, más grande, también traten de quitar toda la ropa, déjenlo sin zapatos, con sus calcetines y su ropa interior para que realmente veamos el peso. Entonces, estas son medidas muy importantes cuando medimos y pesamos. Quitar la ropa y hacerlo de una manera correcta para saber qué pasa. De nada me sirve saber cuánto pesa y mide si no lo grafico. Y entonces ahí es donde viene la importancia de graficar a un niño cada vez que viene una consulta, porque yo me estoy dando cuenta de cómo crece. ¿Cuáles gráficas utilizamos? Y entonces, la norma oficial mexicana dice que utilicemos las de la OMS. Para menores de 2 años, después de los 2 años podemos seguir utilizando OMS o CDC. ¿Y cuál es la diferencia en esta? ¿Se acuerdan que al principio les dije que tiene que ser una población parecida a la mía? Fíjense que CDC lo que hizo es que grabó, tenía un estudio muy grande y entonces dijo, en este estudio voy a ver cómo crecieron los niños. Pero no se fijaron qué comían, qué no comían, qué circunstancias había. Y estas son las del CDC, que son buenas gráficas, pero les falla algo. Y entonces la OMS dijo, ¿qué voy a hacer? Porque voy a hacer unas tablas donde yo a ese niño las variables que utilice sean las mejores ambiente para un crecimiento adecuado. Y entonces, ¿qué hizo la OMS? Fíjense bien. Escogió 6 países. Escogió Estados Unidos, Brasil, Noruega, Ghana, Omán y la India. Si se fijan, está Europa, Asia, Medio Oriente,
América. Dijo, voy a darles la mejor situación de crecimiento de estos niños. ¿Cuál es esta? Seno materno, 6 meses exclusivo, que cuando empiecen a comer, alimentación complementaria, ya no se llama lactación porque no le quito la leche, se llama alimentación complementaria, esta alimentación sea adecuada, que tengan una mamá bien, que lo sepa apapachar, cuidar, que tenga acceso a un centro de salud, porque igual se va a enfermar, pero que le pongan sus vacunas, que tenga agua potable y que no haya humo de cigarro en esa casa. Entonces digo, es lo mínimo que necesito para asegurarme que un niño crece bien, ¿ok? Y entonces los midió durante 2 años y después lo corrió a 5. ¿Y qué se dio cuenta? Que eso es lo más interesante. Primero, que los primeros 2 años crecen diferente que los del CDC, de las otras tablas. Por eso es que utilizamos OMS antes de los 2 años. Y en estas tablas se ve la diferencia. También, después de los 2 años hasta los 5, el medio ambiente es el que más contribuyó al crecimiento de este niño. No fue la genética. ¿Se acuerdan lo que hablamos de epigenética y cómo un 20% son tus genes y 80% es el medio ambiente? Entonces, estos niños que crecieron y que tuvieron embarazo y que la mamá les dio de comer bien, seno materno, los cuidó, los vacunó, había agua potable, estos niños crecieron igual hasta los 5 años. Eso quiere decir que el medio ambiente es muy importante. Y entonces estas gráficas que hace la OMS las divide en puntuación Z. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué tanto este individuo se va de la mediana, del grosor de la población? ¿Qué tanto se separa? Entonces, una puntuación Z hacia arriba o hacia abajo es normal. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a lo mejor el niño de la India iba creciendo en -1, pero el noruego iba creciendo en +1. Claro que sí hay diferencia de talla, pero todos van creciendo ahí. Eso quiere decir que nuestros niños, no importa si es de Monterrey o de Oaxaca, deben de ir creciendo en la media, en la 0, más -1 puntuación Z. Ahora bien, todo lo que es -2 para arriba o para abajo o -3 ya me habla de alguna patología. Me está hablando que no está creciendo bien, que no está teniendo el peso adecuado y ahí es donde yo debo poner atención. Entonces, en la próxima vamos a hablar un poco más de estas tablas, vamos a hacer un poco de ejercicios para que entiendan cómo están estas tablas, que son peso para la edad, peso para la talla y edad para la talla. Y vamos a ver cómo se interpretan. Pero hoy quería yo dejarles claro cómo el medio ambiente es importante, la importancia de pesar y medir, porque eso habla siempre de salud de nuestras vidas. Bueno, entonces esto es un poco de peso, de talla, de graficar, de por qué es importante para la salud. Sigan mis redes sociales, hagan sus preguntas, yo subiré información y esto es por la salud de nuestros niños.